Mi Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen porque vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa en este momento, que es la viruela del mono. Y para hablar de ello, me da un enorme gusto dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al doctor Santiago March, quien es patólogo clínico y nos va a platicar de esta condición y cuáles son los alcances de este padecimiento. Doctor March, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme nuevamente a tu programa, Diana. Doctor, mucho se ha hablado de las lesiones que se forman en el caso de la viruela del mono. ¿Podría describirnos, por favor, las lesiones y después hablaremos acerca de las formas de contagio, de los primeros síntomas que aparecen, etcétera? Pero estas lesiones que además en este brote de viruela del mono tienen ciertas cosas muy particulares a diferencia de otros brotes de viruela del mono que se dieron con anterioridad en África, por ejemplo. Así es, Diana. Bueno, es importante recordar inicialmente que el virus de la viruela del mono o virus símico es un virus que se origina en África, sobre todo en el centro de África y en el occidente. Desde 1970 no se habían presentado casos y recordamos que es pariente de la viruela. Y como sabemos nosotros, la viruela desapareció, se erradicó de la Tierra en 1980. Y lo que sucede es que a partir del año 90 y posteriormente a partir del 2003 se empiezan a encontrar nuevos brotes de esta enfermedad. Aquí, como lo estamos viendo en las imágenes, las lesiones que se producen normalmente se ubican en las extremidades y en la cara fundamentalmente, y son lesiones que comienzan con un granito que se llama mácula. Después ese granito se llena de líquido, se forma una ampolla. Esa ampolla después se revienta y libera un líquido, y finalmente entonces la lesión evoluciona a una costra. Es algo parecido también a la varicela. Ahora bien, lo importante en esta enfermedad es que hay un compromiso de los ganglios linfáticos. Hay inflamación importante en los ganglios linfáticos, sobre todo del cuello, de las axilas o de las ingles ya. Ahora bien, doctor, estas lesiones dejan cicatriz, al igual que, por ejemplo, las lesiones de la varicela cuando se rascan. Sí, si las personas se rascan e impiden este proceso natural, digamos, de la lesión y de la cicatrización, sí pueden dejar cicatrices importantes. Doctor, ¿estas lesiones dan comezón? ¿Son dolorosas? No son dolorosas, sí causan comezón porque sobre todo se ubican en ciertas áreas de la piel en donde hay más humedad, donde puede ser en las ingles, alrededor de los genitales y obviamente también en las palmas, y dan una comezón importante. Doctor, ¿también hay lesiones en mucosas? Sí, también puede haber lesiones en mucosas, en la mucosa oral, alrededor de la boca, por supuesto también en el tema de los órganos genitales, en la mucosa de la vagina o también en algunos casos en la mucosa perianal, alrededor del recto y del ano. Doctor, se habla mucho de que es una enfermedad que es más común en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Sin embargo, pues hemos dicho hasta el cansancio que la forma de contagio es el contacto directo, independientemente de las preferencias sexuales o del comportamiento sexual de una persona. Claro. Bueno, en primer lugar, por supuesto que una persona puede transmitir la enfermedad a partir del contacto estrecho o el contacto con secreciones de la persona. Por ejemplo, gente de la familia que está en contacto estrecho, también a través de secreciones, como puede ser sangre, como puede ser que una persona estornude, por ejemplo, esas pequeñas gotitas de saliva, pues pueden llevar al virus. Ahora, aquí tiene que ser un contacto repetido y con un tiempo importante. Por otra parte, lo que tú ya mencionas, que es tener prácticas sexuales de riesgo. Y en estos últimos brotes, a partir del mes de mayo de este año, la mayor cantidad de casos de prevalencia es en personas que tienen estas prácticas de alto riesgo, relaciones homosexuales en hombres o también bisexuales
y también en personas que comparten jeringas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estábamos conversando con el doctor Santiago March, quien nos platicaba acerca de las características de las lesiones de la viruela del mono. Doctor, y también pues el contacto con ciertos animales es algo que favorece también el contagio, puesto que pues algunos animales son el reservorio natural de esta infección, ¿no? Exactamente, Diane. Hay animales como son algunos primates, por supuesto ardillas, algunas variedades de ardillas que habitan en África, también lirones y ratas, digamos, silvestres. Entonces, algunos de los casos que se han presentado recientemente es por individuos que han realizado algún viaje a estos países como son la República del Congo, Nigeria, Costa de Marfil, o también importación de este tipo de animales en Norteamérica. En Estados Unidos hay algunos casos por consumir, por ejemplo, estos animales, carne que no está bien cocida y por lo tanto transmiten el virus. Doctor, y bueno, pues algo muy importante es recordar que se transmite de persona a persona por contacto estrecho, contacto directo con esta persona. Ahora bien, vamos un poquito a los síntomas iniciales de esta infección. Cuando comienza, después de cuánto tiempo de haber tenido contacto con una persona infectada, puede uno comenzar a desarrollar los síntomas. ¿Y cuáles serían? Claro que sí. Esta enfermedad tiene un periodo de incubación que va de los 5 a los 21 días. Y las molestias que empiezan a manifestar los pacientes consisten en dolor de cabeza, fiebre, la aparición de estas lesiones que ya dijimos que son primero unos granitos rojos que van evolucionando a convertirse en ampollas y posteriormente se rompen y derraman un líquido. También hay falta de fuerzas, hay fatiga y también algo que sucede en COVID-19 y en muchas otras enfermedades virales es la debilidad y el dolor muscular importante. Doctor, ¿al cuánto tiempo de que uno tiene contacto con la infección aparecen las primeras lesiones en la piel? A partir de los 5 días ya. ¿Y cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo transcurre, digamos, hasta que ya finalmente se curan todas las lesiones y la persona ya no es contagiosa? Claro, el tiempo de duración va de 2 hasta 4 semanas. Después de las 4 semanas, prácticamente la persona ya no tiene la capacidad de transmitir la enfermedad. Doctor, ¿hay un tratamiento, hay un antiviral que se ha pues considerado que es útil cuando se administra en las primeras etapas de la enfermedad, al menos para evitar un cuadro grave del padecimiento? ¿Este medicamento cómo actúa y se puede adquirir en México? Este medicamento es un antiviral. Ya dijimos que este es un ADN virus, un virus hecho de ácido nucleico, y se llama Tecovirimat. Y no lo tenemos disponible en México. Esperamos que pronto pueda estar disponible, ya que en la mayoría de los países se está usando actualmente. Doctor, y en el caso de la vacuna, por ejemplo, también se mencionaba que una persona que estuvo en contacto con alguien que estuvo infectado o que tiene un alto riesgo de desarrollar la infección por el ambiente en el que se mueve, pues es recomendable que se administre la vacuna. ¿En qué consiste la vacuna? Y también nuevamente si ya está disponible en México. La vacuna es un virus atenuado. Recordemos que este virus de la viruela del mono tiene 2 variedades. Tiene el tipo 1, que ahora se escribe con número romano, y del tipo 2 hay 2 subtipos, el A y el B. Por lo tanto, se aplica la vacuna y sobre todo se recomienda a las personas, por ejemplo, profesionales de la salud o personas que pueden tener contacto con pacientes de riesgo, pero básicamente las recomendaciones del CDC, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, se enfocan en los profesionales de la salud. Yeah. Doctor, ¿esta vacuna se encuentra en México? Hasta donde yo tengo entendido, todavía no se ha autorizado su uso en México. Recordemos que esta vacuna se parece mucho a la de la viruela, que dijimos que en la década de los 70 del siglo pasado prácticamente se dejó de aplicar
Es por ello que las personas que nacieron después de 1970 pues no tienen esta protección y por lo tanto pues son personas que están en un poco mayor riesgo. Sí. Ahora bien, doctor, en general se ha considerado que si bien en África los brotes que ha habido con anterioridad pueden ser fatales, estos brotes no han sido tan agresivos. Sí se han registrado algunas muertes. Aquí en Estados Unidos todavía no se registran muertes, pero en algunos países sí se ha reportado personas que han perdido la vida. ¿Cuáles son las características de estas personas en quienes pues, se desarrolla un cuadro severo de la infección? Normalmente, Diane, son personas que tienen bajas en su sistema inmune. Por ejemplo, personas que tienen cáncer o que tienen alguna enfermedad que debilita las defensas del cuerpo, que están recibiendo quimioterapia o algún medicamento que disminuya la respuesta inmune, como pueden ser personas que tienen lupus, personas que tienen artritis o algún tipo de cáncer que requiere para su tratamiento el bajar los glóbulos blancos y los anticuerpos. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresamos con más sobre este tema. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Nuestro tema hoy es la viruela del mono. Doctor, ¿cómo se puede confirmar el diagnóstico de viruela del mono? Sí, claro, Diane. El diagnóstico se puede confirmar de varias formas. Una es realizando una PCR muy parecida, nada más que este es en ADN, porque es un virus ADN. La otra es aislar al virus a través de microscopio electrónico y la otra es poder identificar la secuencia del virus, o sea, leer el ADN de una lesión y entonces ahí podemos visualizar perfectamente el ADN del virus, Diana. Doctor, ¿estas pruebas dónde las podemos solicitar? Pues están poco a poco introduciéndose en varios países, aunque en México la única institución que puede realizar el diagnóstico es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE. El INDRE. Ok, entonces lo importante aquí es consultar al médico y ya el médico pues tomará las acciones necesarias para que la persona pues reciba el tratamiento que necesita, que se le hagan las pruebas necesarias, etcétera. Ahora bien, doctor, estos casos de viruela del mono en algunos países, ¿cómo van? ¿Hay alguno en donde ya se registre algún descenso o estabilización de los casos? Pues sí, mira, actualmente están reportados en el mundo 48,000 casos y en algunos países está en franco estabilización y descenso. Pero sí es importante tomar las medidas, sobre todo una vez que se tienen los casos diagnosticados, el rastreo de los contactos, eso no hay que olvidarlo porque es un aprendizaje de las pandemias anteriores. Rastrear los contactos, aislarlos y de esta forma se puede controlar perfectamente esta infección. Fuera del aire, durante el corte, platicábamos con el equipo de Mi Cita Médica que preguntaba si es que el hecho de que haya grupos antivacunas pues ha favorecido la aparición de esta y otras enfermedades. La realidad es que, pues como el doctor March lo mencionó, desde 1970 ya estaba erradicada la viruela tradicional ya estaba erradicada y realmente pues ya no hacía falta aplicarse la vacuna. Pero algunos padecimientos sí están resurgiendo justamente por estos grupos que no se quieren vacunar. Uno de ellos es, por ejemplo, la tuberculosis, que está habiendo un resurgimiento, o el sarampión, que ya también había estado erradicado en varias partes del mundo, y sin embargo se vuelven a registrar casos porque las personas temen aplicarse la vacuna, que ya está más que demostrado que las vacunas, por mucho, representan un beneficio con respecto al potencial riesgo que pudieran ocasionar. Entonces es muy importante cuando hay una vacuna que es recomendada para un grupo etario administrársela. Doctor March, platíquenos por favor, ¿cómo podemos entender el que la Organización Mundial de la Salud haya declarado la viruela del mono una enfermedad de preocupación internacional? Lo que sucedió, Diane, es que esta viruela se habían identificado algunos casos en los países de África que ya mencioné anteriormente, y lo que sucedió en los últimos meses, en los últimos 6 meses, es que se comenzaron a reportar casos
en los países en los que no existía, como puede ser Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Holanda, España, Brasil, por supuesto México. Y esto es lo que enciende las alarmas de la Organización Mundial de la Salud para ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí hay varias hipótesis. Una es de personas que viajan a estos países endémicos, como pues en Costa de Marfil, Congo, Nigeria. Otro es la importación de animales, particularmente los que ya mencioné, lirones, ardillas, por supuesto ratas y algunos primates. Y básicamente esos son los dos mecanismos asociados o que explican este incremento de casos en los países en los que no ocurre, no se presenta habitualmente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, mientras llega a nosotros la posibilidad de vacunarnos contra la viruela del mono y sus variantes que ya se están empezando a generar, también hay que decirlo que ya hay variantes de la viruela del mono, ¿qué es lo que podemos hacer, doctor March, para evitar el contagio? Pues, en primer lugar, seguir tomando las medidas, lo que ya hemos aprendido de las pandemias anteriores, porque no hay que olvidar, Diane, que desde el año 2000 se ha enfrentado el mundo a diversas pandemias. No nada más ha sido la influenza, el COVID, ahora sino que hay varios, está el ébola, en fin, hay una gran cantidad, el cólera también, hay una gran cantidad de pandemias que en muchos países han generado estas acciones de poder ser proactivos y poder seguir llevando todas las medidas de prevención y no ser reactivos y entonces buscar dónde está el medicamento o dónde están las vacunas. Otra parte también muy importante en los países es que hay que aprender a desarrollar tecnologías propias para llevar a cabo nuestros propios diagnósticos. Esto es muy importante porque si no, un país como el nuestro, Diane, está sujeto a ver cuánto sobra de vacuna o cuánto sobra de pruebas diagnósticas. Entonces me parece que esto debe de ser una lección para todos los países en desarrollo a llevar a cabo todas estas acciones para prevenir y en su caso contener la enfermedad. Claro, esto es fundamental. Para eso pues se necesita también mucha investigación y pues necesitan recursos y bueno, pues hay veces que esto resulta complicado, especialmente para algunos países. Tradicionalmente pues siempre son las mismas naciones las que proveen las investigaciones que pues realmente hacen los cambios importantes cuando viene una infección nueva, un virus nuevo como fue el caso de COVID-19. Bueno, pues ahí ya los países que más dedicaron tiempo, dinero y esfuerzo a la investigación, pues fueron los que salieron primero con las vacunas disponibles. Pero bueno, pues hay que prevenir, esto es algo muy importante. Y bueno, también pues las autoridades internacionales que también pues giren las instrucciones y las políticas necesarias para que la vacuna llegue a todos los países, a todos aquellos que lo necesitan, y que pues no haya desigualdad en este sentido. Sin embargo, bueno, pues ya lo vimos con COVID hasta la fecha, todavía hay algo de desigualdad en cuanto al acceso a ciertas vacunas. Entonces, y eso que ha habido una apertura importante, ¿no? Otro elemento, Diane, es el rastreo de casos y esta vigilancia genómica que ya hemos platicado, que es cuando se tiene un caso, analizar cuál es la cepa, cuál es la variedad, y cuando se reportan algunos casos, por ejemplo, México tiene un poco más de 400 casos, creo que 452 al día de ayer. Entonces es muy importante esos casos, caracterizarlos perfectamente bien para, en caso de que haya algún cambio, alguna mutación que haga que sea más transmisible o que lo haga más patogénico, que produzca más daño en las personas, identificarlo y también tener muy bien vigilados a los grupos de riesgo. Ya dijimos que son personas con las defensas bajas, ellos sí requieren la vacuna ya. Y también personas que tienen prácticas de riesgo, pues también deben de ser vacunados, y los que no les gusta recibir vacunas, pues tratar de convencerlos de que es una
es una actitud muy buena que puede ayudar a las demás personas con las que habita. Sí, bueno, pues esto es algo fundamental, evitar las prácticas de riesgo, es decir, independientemente de las preferencias sexuales de una persona, pues no es el momento de tener muchas parejas sexuales, bueno, nunca lo es tener varias parejas sexuales a la vez, pero ahora más que nunca no es adecuado porque el riesgo de un contagio aumenta sustancialmente y pues el problema es que pues no se cuenta con el tratamiento. Fíjate, hay campañas muy bien estructuradas para personas que tienen hepatitis o prácticas de riesgo pensando en VIH, pues lo mismo debe de ser aplicado aquí. Si yo voy a tener una práctica de riesgo, pues hacerme las pruebas después de esa práctica de riesgo, si es que así lo decidí. Pues sí, o evitarla, idealmente, ¿no? Y evitarla. Para eso tenemos una corteza prefrontal que nos ayuda a frenarnos antes de realizar alguna práctica de riesgo. Bueno, doctor March, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, Diane, muchas gracias y esperamos vernos pronto. Sí, gracias, muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible la realización de mi cita médica, a mis compañeros allá en el foro de Televisa California y por supuesto muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.